Imagina por un momento que despiertas mañana y descubres que el tiempo no existe de la forma en que siempre creíste. No como una idea filosófica, no como poesía, sino físicamente, literalmente. Y ahora imagina algo todavía más inquietante, que la gravedad tampoco existe como una fuerza, que la Tierra no está tirando de ti hacia abajo, que en realidad estás cayendo hacia el futuro, ahora mismo, sin darte cuenta, porque hay una pregunta extraña que casi nadie se hace. Cuando sostienes una taza de café en tu mano, ¿por qué cae cuando la sueltas? La respuesta parece tan obvia que nunca la cuestionamos, porque la gravedad tira de ella. Eso aprendimos desde niños. Una fuerza invisible, un tirón cósmico, una cuerda secreta entre la Tierra y la materia. Y durante siglos esa explicación parecía perfecta. Funcionaba. Los planetas obedecían. Las manzanas caían. Los edificios no colapsaban. El universo parecía ordenado. Pero aquí está el problema. La naturaleza no está obligada a ser intuitiva. Solo está obligada a ser verdadera. Y cuando empezamos a observar el universo con precisión extrema, algo comenzó a romperse. Muy lentamente. Casi en silencio. Porque resulta que el tiempo no fluye igual en todas partes. Piensa en esto. Tu cabeza está envejeciendo más rápido que tus pies. Ahora mismo. No es una metáfora. No es filosofía barata. Es física real. La diferencia es diminuta, ridículamente pequeña, pero existe. Y eso cambia absolutamente todo. Porque significa que el tiempo no es un escenario vacío donde ocurren las cosas. El tiempo es parte de la estructura física del universo. Puede doblarse, puede deformarse, puede ralentizarse. Y cuanto más cerca estás de una gran masa, más lento transcurre. La Tierra no solo ocupa espacio, la Tierra altera el ritmo mismo de la realidad, pero eso todavía no es la parte extraña. La parte extraña es lo que ocurre después, porque si el tiempo transcurre más despacio cerca del suelo, entonces el futuro no llega al mismo ritmo para todo tu cuerpo. Tus pies avanzan hacia el mañana un poco más lento que tu cabeza, y esa diferencia minúscula crea algo inesperado. Movimiento, caída, peso. De repente la gravedad deja de parecer una fuerza y empieza a parecer una consecuencia geométrica, como si el universo estuviera inclinado en dirección al tiempo. Y nosotros simplemente resbaláramos por esa pendiente invisible. Suena absurdo, lo sé. Tu cerebro quiere resistirse, porque toda tu intuición fue construida en un mundo lento. Un mundo donde las diferencias temporales son demasiado pequeñas para sentirlas. Pero la realidad profunda del universo no fue diseñada para ser cómoda para el cerebro humano. Fue diseñada simplemente para funcionar. Y aquí es donde todo empieza a ponerse inquietante, porque hay un experimento mental muy simple que destruye nuestra intuición cotidiana. Piensa en un astronauta flotando en el espacio, lejos de cualquier planeta, lejos de cualquier estrella. No siente peso, no siente gravedad. Ahora imagina que esa misma persona cae desde un avión. En el instante exacto en que entra en caída libre, vuelve a sentirse ingrávido. ¿Por qué? Si la gravedad fuera una fuerza real tirando constantemente de él, debería sentirla más que nunca mientras cae. Pero ocurre lo contrario. La gravedad desaparece. Y eso debería perturbarnos muchísimo más de lo que normalmente nos perturba. Porque significa que quizá caer no sea algo forzado. Quizá caer sea el estado natural. Quizá el suelo sea el problema. Quizá estar de pie sobre la tierra es lo verdaderamente artificial, porque el suelo está interrumpiendo tu trayectoria natural a través del espacio-tiempo. Y aquí es donde Roger Penrose y otros físicos comenzaron a mirar el universo de una forma completamente distinta, no como objetos moviéndose dentro del tiempo, sino como trayectorias completas atravesando una geometría invisible, como si cada ser humano fuera una línea dibujada dentro de una estructura mucho más profunda. Una estructura donde espacio y tiempo no están separados, donde pasado, presente y futuro quizá no sean lo que creemos. Pero nadie habla realmente de esto, porque en el momento en que aceptas que la gravedad nace del tiempo, la siguiente pregunta aparece inevitablemente, y es una pregunta peligrosa. ¿Qué es el tiempo? No cómo lo medimos, no cómo lo sentimos, ¿qué es realmente? Porque si puede ralentizarse, entonces no es una ilusión psicológica. Es algo físico, algo real, algo que puede deformarse bajo el peso de una estrella. Y si el tiempo es algo físico,
Entonces quizá nosotros también somos algo mucho más extraño de lo que imaginamos. Quizá no somos criaturas moviéndose dentro del universo. Quizá somos procesos temporales, patrones, corrientes atravesando una geometría cósmica que apenas empezamos a comprender. Y cuanto más miramos, más se rompe nuestra vieja idea de la realidad, porque Newton nos dio un universo mecánico. Pero Penrose comenzó a insinuar algo mucho más inquietante, que debajo de la materia, debajo del espacio, debajo incluso de la gravedad, existe una arquitectura matemática tan profunda que nuestra intuición cotidiana simplemente no fue hecha para verla. Y lo más perturbador de todo es que el universo parece funcionar perfectamente sin pedirnos permiso para entenderlo. Hay una razón por la que nuestra intuición se resiste tanto a esta idea, porque aceptar que la gravedad nace del tiempo destruye silenciosamente la imagen más básica que tenemos de la realidad. Desde niños imaginamos el universo como un escenario vacío. Primero existe el espacio, luego aparecen las cosas dentro de él, planetas, estrellas, personas. Y finalmente, encima de todo eso, imaginamos un reloj invisible marcando el mismo ritmo para todos. Tac, tac, tac. Un tiempo universal, un presente compartido. Pero el universo real no funciona así. Y aquí es donde las cosas empiezan a volverse profundamente incómodas. Porque si el tiempo cambia dependiendo de dónde estés, entonces el presente deja de ser absoluto. Tú ahora no es igual al mío. Y eso significa que la realidad está fragmentada en millones de versiones distintas del tiempo. Piensa en esto por un segundo. Mientras escuchas estas palabras, los satélites GPS sobre tu cabeza viven en un futuro ligeramente distinto al tuyo. No metafóricamente, literalmente. Sus relojes avanzan más rápido. Sus segundos duran algo diferente. Y si no corrigiéramos ese pequeño desfase temporal, el sistema entero colapsaría. Tu teléfono empezaría a equivocarse por kilómetros. Las rutas fallarían. Los aviones perderían precisión. Los barcos se desviarían. El mundo moderno dejaría lentamente de funcionar. Pero nadie siente que el tiempo esté roto. Porque nuestros sentidos son terriblemente malos detectando la realidad profunda. Nuestros ojos evolucionaron para sobrevivir, no para comprender el universo. Y aquí es donde todo cambia. Porque de repente entendemos algo aterrador. La física moderna no funciona porque nuestras intuiciones sean correctas. Funciona precisamente porque aprendimos a desconfiar de ellas. Pero eso no es el verdadero problema. El verdadero problema aparece cuando llevamos esta idea hasta su límite. Porque si una pequeña cantidad de masa ralentiza un poco el tiempo, ¿qué ocurre cuando la masa se vuelve monstruosamente enorme? ¿Qué ocurre cerca de una estrella colapsada? ¿Qué ocurre en el borde de un agujero negro? Aquí es donde el universo deja de parecer racional, porque cerca de un agujero negro, el tiempo empieza a detenerse. No lentamente, no simbólicamente, físicamente. Imagina que observas a alguien caer hacia uno de esos abismos cósmicos. Desde lejos, desde un lugar seguro, verías algo imposible. Sus movimientos comenzarían a ralentizarse. Cada segundo parecería más largo. Sus palabras se volverían lentas. La luz alrededor de su cuerpo se volvería roja y oscura. Y finalmente, se congelaría. Nunca lo verías cruzar el horizonte del agujero negro. Jamás. Para ti, quedaría suspendido en el borde del tiempo, como una fotografía atrapada entre dos momentos. Pero aquí viene la parte verdaderamente perturbadora. Para la persona que cae, nada extraño ocurre. No siente una pared, no siente un tirón infinito. No escucha un sonido dramático del universo rompiéndose. Simplemente sigue avanzando hacia adelante, normalmente. Y eso significa algo aterrador. Significa que dos observadores pueden vivir tiempos completamente distintos y ambos tener razón. El universo permite realidades temporales incompatibles. Y sin embargo sigue funcionando. Pero nadie habla realmente de esto, porque las implicaciones son demasiado extrañas. Si el tiempo puede frenarse hasta casi detenerse, entonces el futuro no llega igual para todos. Y si el futuro no llega igual para todos, entonces el universo no posee un reloj central. No existe una hora universal observando toda la existencia. Cada objeto vive dentro de su propia corriente temporal. Cada estrella, cada planeta, cada ser humano. ¿Incluso tú? Y aquí es donde Roger Penrose comenzó a sospechar algo todavía más profundo. Quizá el tiempo no sea una cosa que fluye. Quizá el flujo del tiempo sea una ilusión creada por geometría.
por información, por entropía, por algo todavía oculto debajo de las ecuaciones. Porque cuando los físicos observan las leyes fundamentales de la naturaleza, encuentran algo extremadamente extraño. Las ecuaciones no distinguen pasado y futuro. A nivel profundo, las matemáticas funcionan igual hacia ambas direcciones. El universo microscópico no parece saber qué significa mañana, y sin embargo, tú recuerdas el pasado, nunca el futuro. Las tazas se rompen, no se reconstruyen, las personas envejecen, nunca rejuvenecen. Algo está empujando al universo en una dirección, pero nadie sabe realmente qué. Y este es el punto donde la física moderna comienza a sentirse menos como ingeniería y más como filosofía atrapada dentro de matemáticas. Porque hemos aprendido a describir el tiempo, sabemos medirlo, sabemos doblarlo, sabemos cómo se comporta cerca de la gravedad, pero seguimos sin saber qué es. Y eso debería inquietarnos muchísimo más de lo que normalmente nos inquieta, porque todo lo que eres, tus recuerdos, tu identidad, tu infancia, tus sueños, tu miedo a morir, todo depende completamente de esa cosa misteriosa que llamamos tiempo. Y sin embargo, nadie puede señalarlo directamente. No puedes tocarlo, no puedes detenerlo, no puedes observarlo aislado del cambio. Es como una sombra invisible sosteniendo toda la realidad. Y aquí es donde todo empieza a romperse otra vez. Porque cuanto más profundamente miramos el universo, más parece que espacio, tiempo, gravedad y conciencia no son cosas separadas. Parecen diferentes caras de una misma estructura oculta. Una arquitectura tan extraña que el lenguaje humano apenas puede rozarla. Y quizá por eso el universo se siente tan misterioso, porque nuestros cerebros fueron hechos para lanzar piedras y sobrevivir tormentas, no para entender la geometría del infinito. Y quizá el descubrimiento más inquietante de todos es que cuanto más intentamos encontrar el fundamento último de la realidad, más parece desaparecer bajo nuestros pies. Porque durante siglos pensamos que la materia era lo fundamental. Las piedras, los átomos, las estrellas, cosas sólidas, cosas reales. Pero después descubrimos que los átomos estaban casi vacíos. Luego descubrimos partículas, después campos, después probabilidades. Y ahora, algunos físicos empiezan a sospechar que ni siquiera el espacio y el tiempo son fundamentales, que podrían emerger de algo todavía más profundo, algo invisible para nuestra intuición. Y aquí es donde las ideas de Roger Penrose empiezan a volverse verdaderamente peligrosas. Porque Penrose nunca estuvo satisfecho con la idea de que el universo fuera simplemente una máquina matemática automática. Para él había algo incompleto en nuestra visión moderna de la realidad, algo roto, algo que nadie quería mirar directamente, especialmente cuando aparecía la conciencia humana, porque aquí surge una coincidencia demasiado extraña para ignorarla. El cerebro humano, ese pequeño objeto blando atrapado dentro de tu cráneo, es capaz de comprender leyes matemáticas que describen galaxias, agujeros negros y geometrías imposibles. ¿Por qué? ¿Cómo puede la materia inconsciente producir comprensión consciente? ¿Cómo puede un conjunto de átomos mirar el universo y entenderlo? Pero eso no es la parte más inquietante. La parte más inquietante es que quizá la conciencia y el tiempo estén conectados de una manera que todavía no entendemos. Porque piensa cuidadosamente en tu experiencia más básica. Nunca experimentas el pasado directamente. Nunca experimentas el futuro. Solo experimentas este instante extraño y fugitivo que llamamos presente. Pero en las ecuaciones profundas de la física, ese presente no existe, no aparece en ninguna parte. El universo matemático parece completo sin necesidad de un ahora. Y sin embargo, tu vida entera ocurre dentro de esa sensación. Como si la conciencia estuviera iluminando un punto concreto del espacio-tiempo. Como si hubiera algo especial en el acto de experimentar el momento presente. Y aquí es donde todo comienza a fracturarse. Porque la relatividad nos dice que no existe un presente universal. La mecánica cuántica nos dice que la realidad profunda es probabilística. Y la conciencia sigue ahí, silenciosa, observando, como un fantasma dentro de las ecuaciones. Penrose sospechaba que esto no podía ser accidental. Que quizá la conciencia no emerge simplemente de cálculos mecánicos. Que quizá existe un vínculo oculto entre mente, gravedad y estructura del universo. Y aunque muchos científicos rechazan estas ideas, nadie ha logrado cerrar realmente el problema.
porque seguimos sin saber qué produce la experiencia consciente. Seguimos sin saber por qué existe algo en lugar de nada. Y seguimos sin saber por qué el tiempo parece avanzar. Pero aquí es donde las cosas se vuelven realmente extrañas. Porque algunos físicos comenzaron a preguntarse algo casi prohibido. ¿Y si el tiempo no es fundamental? ¿Y si el flujo temporal emerge igual que emerge la temperatura? Piensa en una tormenta. Una tormenta parece una entidad real. Tiene forma, movimiento, poder, pero en realidad no existe como objeto independiente. Es simplemente el comportamiento colectivo de millones de partículas. Ahora imagina que el tiempo funciona igual, que el pasado, presente y futuro no son entidades separadas, que el flujo temporal es una ilusión emergente, creada por algo más profundo que todavía no comprendemos. De repente todo cambia. Tu nacimiento, tu muerte, tus recuerdos, la historia entera del universo. Todo podría ser parte de una estructura fija gigantesca, donde el tiempo solo parece moverse desde la perspectiva limitada de criaturas conscientes como nosotros. Y aquí es donde muchas personas sienten vértigo intelectual, porque la idea destruye algo profundamente humano, la sensación de avance, la sensación de devenir, la sensación de que el futuro todavía no existe. Pero nadie habla realmente de esto, porque si el tiempo es una ilusión emergente, entonces la muerte también podría ser algo muy distinto de lo que imaginamos. Quizá no desaparecemos completamente. Quizá simplemente dejamos de movernos a través de ciertos estados de experiencia, como páginas ya escritas dentro de un libro cósmico. Y sí, sé que esto empieza a sonar menos como física y más como metafísica, pero ese es precisamente el problema. Cuando llevas la física hasta sus límites absolutos, termina chocando contra preguntas filosóficas inevitables. ¿Qué es real? ¿Qué significa existir? ¿Por qué hay conciencia? ¿Por qué el universo puede ser comprendido mediante matemáticas? Y quizá la pregunta más perturbadora de todas, ¿por qué el universo permite observadores capaces de preguntarse por él? Porque eso es lo verdaderamente extraño. No los agujeros negros, no la relatividad, no el tiempo curvándose. Lo verdaderamente extraño es que una parte del cosmos despertó y comenzó a mirarse a sí misma. Tú, yo, todos nosotros, átomos nacidos en estrellas antiguas, intentando entender el mecanismo que creó las estrellas. Y quizá por eso sentimos esta obsesión tan profunda con el tiempo, porque intuitivamente sabemos algo terrible. Sabemos que estamos atrapados dentro de él, arrastrados hacia adelante, sin poder detenernos jamás. Cada segundo de tu vida desaparece en el instante mismo en que llega. Y aún así, sigues avanzando, sigues observando, sigues preguntando, como si hubiera algo dentro de la conciencia humana que se negara a aceptar la superficialidad de la realidad cotidiana, como si una parte de nosotros sospechara que el universo es muchísimo más profundo de lo que aparenta. Y quizá esa es la verdadera razón por la que las ideas sobre el tiempo nos afectan tan profundamente. Porque no estamos hablando solo de física, estamos hablando de nosotros, de nuestra fragilidad, de nuestra existencia atravesando algo que jamás podremos detener. Porque al final toda la historia humana puede resumirse de una manera brutalmente simple. Criaturas conscientes, atrapadas entre dos infinitos. Un pasado que ya no existe y un futuro al que jamás dejamos de caer. Y aquí es donde la gravedad adquiere un significado completamente distinto. Ya no es simplemente la fuerza que mantiene planetas unidos. Es la manifestación visible de algo mucho más profundo. La evidencia silenciosa de que el tiempo mismo tiene geometría, de que el universo no es un escenario inmóvil, sino una estructura viva donde espacio, tiempo y materia se deforman mutuamente en una danza imposible de separar. Pero aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Porque cuanto más precisamente observamos el cosmos, más matemático parece. Las galaxias obedecen ecuaciones. Los agujeros negros obedecen ecuaciones. La luz obedece ecuaciones. Incluso el tiempo parece obedecer estructuras matemáticas abstractas. Y eso debería aterrarnos un poco, porque significa que la realidad profunda del universo no se parece a nuestra experiencia cotidiana. Se parece más a una arquitectura invisible de relaciones geométricas, como si debajo del mundo físico existiera un lenguaje silencioso sosteniéndolo todo. Y Roger Penrose pasó gran parte de su vida obsesionado precisamente con eso, con la idea de que las matemáticas no son una invención humana, sino algo descubierto, algo real,
algo que ya existía antes de nosotros. Como si el universo estuviera construido sobre una especie de lógica eterna, esperando ser revelada lentamente por mentes conscientes. Pero eso abre una puerta peligrosa. Porque si las matemáticas existen independientemente del cerebro humano, entonces la realidad tiene una estructura objetiva muchísimo más profunda que nuestra percepción. Y si nuestra percepción cotidiana es solo una pequeña interfaz biológica, entonces quizá nunca vemos el universo como realmente es. Quizá solo vemos una versión simplificada suficiente para sobrevivir. Un mapa, no el territorio. Y aquí es donde la intuición humana finalmente se derrumba por completo, porque comenzamos esta conversación preguntándonos por qué caen las cosas, y terminamos cuestionando qué significa existir dentro del tiempo. Eso hace la física cuando se lleva hasta el límite. Empieza explicando manzanas y termina destruyendo la idea misma de realidad. Pero nadie habla realmente de esto, porque vivimos distraídos, corriendo de un día al siguiente, mirando relojes, persiguiendo horarios, sin detenernos nunca a pensar qué es realmente aquello que el reloj está midiendo. Porque el tiempo no se parece a un río cuando lo analizas profundamente. No puedes señalarlo, no puedes almacenarlo, no puedes observarlo separado del cambio. Y sin embargo, gobierna toda tu existencia. Cada respiración que tomas, cada recuerdo que conservas, cada persona que amas, todo está siendo arrastrado silenciosamente hacia adelante. Y lo más extraño es que jamás vemos el movimiento directamente. Solo vemos sus huellas: envejecimiento, transformación, decaimiento. Como si el tiempo fuera una presencia invisible, revelándose únicamente a través de las cicatrices que deja sobre la materia. Y quizá por eso la gravedad se siente tan familiar. Porque la hemos sentido toda nuestra vida, pero nunca comprendimos lo que realmente era. No era una mano invisible tirando de nosotros. Era la forma del tiempo inclinándose bajo nuestros pies. Y cuanto más profundamente entiendes eso, más extraño se vuelve el universo. Porque entonces empiezas a darte cuenta de algo casi insoportable. Todo lo que considerabas sólido puede ser emergente. El espacio, el tiempo, la gravedad, quizá incluso la conciencia. Y detrás de todo ello podría existir una capa todavía más profunda de realidad que nuestras mentes apenas pueden imaginar. Una estructura donde nuestras categorías humanas dejan de tener sentido, donde pasado y futuro podrían coexistir, donde el universo completo quizá exista de una sola vez, donde el tiempo no fluye, y somos nosotros quienes nos movemos a través de él. Pero incluso si nunca resolvemos estas preguntas, incluso si la naturaleza última de la realidad permanece eternamente fuera de nuestro alcance, hay algo extraordinario en el hecho de que podamos preguntarlo, porque piensa en lo improbable que es esto. Durante miles de millones de años el universo fue silencio. Estrellas nacían, galaxias colisionaban, agujeros negros devoraban luz, y no había nadie observando, nadie preguntando, nadie consciente del misterio. Hasta que en un pequeño planeta orbitando una estrella ordinaria, la materia despertó y comenzó a preguntarse qué era el tiempo. Eso quizás sea lo más hermoso de toda esta historia. No que tengamos respuestas definitivas, sino que el universo produjo criaturas capaces de mirar la oscuridad cósmica y sentir curiosidad en lugar de indiferencia. Porque al final, tal vez la verdadera grandeza de la ciencia no consiste en eliminar el misterio. Consiste en revelar cuán profundo es realmente. Y la próxima vez que mires un reloj, o sientas el peso de tu cuerpo contra el suelo, o veas caer unas llaves desde tu mano, recuerda esto. Tal vez no estás viendo simplemente gravedad. Tal vez estás viendo la forma visible del tiempo, la huella silenciosa de una geometría cósmica gigantesca, dentro de la cual toda tu vida, cada recuerdo y cada instante de conciencia está viajando inexorablemente hacia el futuro,